Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 251, Maestro Símbolo Alma. La figura de Lindon era como un leopardo en el bosque. Era extremadamente fuerte y robusto mientras que viajaba. Incluso las hojas en la punta de su pie no parecían temblar en lo más mínimo cuando aterrizaba en ellas. Mientras tanto, su cuerpo era como un fantasma mientras que se precipitaba hacia adelante. Llegaron. Mientras que avanzaba, la mirada de Lindon se estremeció ligeramente. Él podía sentir que Hwason y el resto estaban persiguiéndolo de cerca. Además, la energía mental de Hwason era evidentemente muy poderosa, por tanto, sus sentidos eran muy agudos. De hecho, una energía mental levemente discernible había perseguido a Lindon desde el principio. Esta era una de las desventajas de luchar contra un maestro símbolo. Debido a la poderosa energía mental y los sentidos agudos, escapar de ellos no era una tarea simple. Por supuesto, si la energía mental del enemigo era más débil que la de uno, entonces uno sería capaz de destrozar ese rastro de energía mental. Desafortunadamente, la energía mental de Hwason no parecía ser más débil que la de Lindon. Hay muchos de ellos, así que no puedo permitir que me encierren. Necesito dividir sus fuerzas. La mirada de Lindon brilló. Sus oponentes consistían en dos practicantes en la etapa creación de forma avanzada, mientras que Hwason era extremadamente siniestro, y probablemente su poder de batalla no era más débil que el de un practicante en la etapa creación de forma avanzada. Por tanto, si ellos tres unían manos, incluso Lindon encontraría esta batalla bastante difícil. Más importante, este lugar no estaba lejos de la ciudad Gran Marioneta. Por tanto, si él fuera retrasado por mucho tiempo y Hwason llamaba refuerzos de nuevo, probablemente se volvería bastante problemático para Lindon. Mientras que su mirada brillaba, la palma de Lindon acarició súbitamente a Little Flame, a la vez que se levantaban levemente las esquinas de su boca. Se quitó directamente su ropa y las envolvió alrededor del cuerpo de Little Flame, antes de añadir una porción de energía mental en ellas. Little Flame, aleja a algunos de ellos. Concéntrate en solo correr, y no luches contra ellos. Lindon acarició ligeramente a Little Flame, mientras que le instruía en voz baja. El Little Flame actual ya tenía un intelecto bastante alto, por tanto, dejó salir un leve rugido en respuesta al comando de Lindon, antes de saltar directamente de los brazos de Lindon mientras que su cuerpo se hinchaba. Luego, alteó sus alas de rayo, transformándose en un destello mientras que volaba en otra dirección. A pesar de que el Little Flame actual encontraría un poco difícil tratar con un practicante en la etapa creación de forma avanzada, las alas de rayo de su evolución causaron que su velocidad fuera imbatible, incluso para Lindon. Usarlo para alejar algunas fuerzas enemigas no sería muy peligroso. Estoy interesado en descubrir quién se atreverá en perseguirme solo. Mientras que observaba a Little Flame volar en la lejanía, un brillo frío apareció en los ojos de Lindon. Tal vez, él solo podría ser capaz de escapar del poder combinado del trío, pero mientras que cualquiera de los tres no estuviera presente, Lindon tenía confianza de que sería capaz de enfrentarse a ellos. Mientras que la luz fría brillaba en sus ojos, la figura de Lindon incrementó súbitamente su velocidad. En un abrir y cerrar de ojo, había desaparecido en el vasto bosque. No mucho después de que la figura de Lindon desapareciera, numerosos sonidos de viento quebrándose lo siguieron de cerca, antes de que una docena de figuras apareciera en el punto en donde Lindon y Little Flame se habían separado. Custodio Hua, ¿por qué nos detuvimos? Al ver que Hwason se detuvo, el Du estaba perplejo mientras que preguntaban. La presencia de ese chico se ha dividido, las cejas de Hwason se surcaron un poco, mientras que su mirada se movía constantemente entre la dirección de Lindon y la de Little Flame. Aquellas dos presencias eran exactamente como la de Lindon, sin embargo, solo una era la verdadera. Ese chico está utilizando algún truco. Al escuchar esas palabras, el hombre con nariz de águila no pudo evitar decir eso en voz baja. Ustedes dos, vayan en esa dirección y atrápenlo. Si descubren que es el real, envíen una señal mientras que lo retrasan. La mirada de Hwason brilló. Hizo instantáneamente una decisión e instruyó. Entonces por favor tenga cuidado, Custodio Hua. Después de escuchar aquellas palabras, el Du no objetó. Ellos estaban claramente conscientes de la fuerza de Hwason. Incluso si ese chico tenía algunos trucos bajo su manga, no le poseería amenaza alguna al último. Además, en ese momento, una vez la señal sea liberada, los refuerzos llegarán inmediatamente y ese chico tendría pocas probabilidades de escapar. Swiss. Mientras que observaba a los dos irse del grupo y dar caza, Hwason miró atentamente hacia la otra dirección con una mirada fría,
antes de mover sus manos y comandar, vamos. Después de hablar, tomó inmediatamente la delantera mientras que su cuerpo se precipitaba hacia adelante. Yaciendo detrás de él, una docena o más de subordinados lo siguieron velozmente. Así que envió a los dos practicantes en la etapa creación de forma avanzada. Supongo que debe tener bastante confianza en sus propias habilidades. En el denso bosque, Lin Don sonrió un poco. Evidentemente, él ya había sentido a los dos practicantes en la etapa creación de forma avanzada irse. Esto causó que se sintiera un poco sorprendido. Parece que este Hwason tenía plena confianza en su propia fuerza. Ahora. Es tiempo de terminar las cosas. La figura de Lin Don aterrizó suavemente, antes de entrar en el denso bosque, mientras que voz helada se disipaba tranquilamente. Swesh swesh. Dentro del bosque lleno de árboles enormes, una figura pasó por cada uno de ellos. La figura en el muy frente era Hwason, quien vestía una expresión gélida en su rostro. Su mirada aguda barrió el bosque de alrededor, mientras que sus cejas se surcaban un poco. Desde que había entrado a este lugar, la presencia de Lin Don parecía haber desaparecido en un instante, e incluso Hwason era incapaz de sentir al último. Justo mientras que Hwason estaba frunciendo de esta manera, un sonido extremadamente suave resonó. Giró rápidamente su cabeza, solo para encontrar dos de sus subordinados caer del aire, mientras que una línea extremadamente fina de sangre aparecía en sus cuellos. Este cambio repentino causó que los demás subordinados de Hwason entraran en pánico. Sin embargo, antes de que pudieran recuperar su juicio, un viento frío flotó del frente como un fantasma, mientras que sentían una sensación fría en sus gargantas y la escena ante sus ojos se volvía gradualmente oscura. Bang bang. Los ojos de Hwason observaron fríamente los cuerpos que caían del aire, con ninguna intención en ayudarlos en absoluto hasta que eventualmente, cada uno de sus subordinados fueron asesinados por este ataque furtivo peculiar. Luego, un destello helado cruzó por sus ojos. Inmediatamente, se giró, antes de que una palma gigante formada de una energía mental grisácea volara viciosamente hacia el denso bosque. Esa palma gigante de energía mental se dirigió directamente hacia un árbol enorme. Poco después, una figura salió de allí, antes de aterrizar gentilmente en la rama de un árbol y sonreírle alegremente a Hwason. Decidiste parar de correr. Eso es sorprendente. Hwason observó a Lin Don mientras que murmuraba casualmente. No sentía ni el más mínimo dolor de cabeza debido a sus subordinados, quienes fueron asesinados o lisiados. Dirigiste a todas esas personas para perseguirme. Eso también es sorprendente. Lin Don sonrió mientras que decía eso. Muy pronto, te darás cuenta del por qué me atreví a perseguirte. Eso es porque es mis ojos, no eres nada más que una hormiga. Una sonrisa emergió en los labios de Hwason, antes de que su expresión se tornara súbitamente solemne. Mientras que hacía un gesto de agarre, su energía mental grisácea se transformó inmediatamente en incontables sables que llenaron el horizonte, antes de cargar viciosamente hacia Lin Don. Ese ataque es inútil. Cuando vio esta situación, Lin Don no se movió en absoluto, mientras que una corriente de energía mental brotaba inmediatamente de su palacio Niwan y formaba una barrera de energía mental. Sin importar cuántos sables había, todos ellos eran incapaces de penetrar a través de la barrera, así que eres de hecho un practicante de energía mental. Mientras que sentía la formidable energía mental de Lin Don, Hwason se rió fríamente. Luego, otra corriente de energía mental brotó de él, antes de cortar a través de todos los árboles de alrededor justo como un sable filoso. Luego, manipuló aquellos troncos y los envió a volar viciosamente hacia Lin Don. ¡Umf! El pie de Lin Don se estampó contra el suelo, antes de que una gran cantidad de escombros flotaran por el aire. Poco después, los manipuló con su energía mental, antes de transformarse en una ráfaga de rocas que llevaba el horizonte. Mientras que colisionaba contra los enormes árboles, esa escena fue bastante impresionante. Sin embargo, ambos ataques eran meramente ataques de prueba. Por tanto, al siguiente momento, Lin Don levantó de nuevo su mano. Inmediatamente, un brillo dorado brotó de allí antes de convertirse en una plataforma dorada. Con un viento amenazante, la lanzó viciosamente hacia Hwason. Bang bang. Esa plataforma dorada rugió en el aire, antes de causar que el aire de alrededor explotara. Mientras que una serie de explosiones estallaban en el aire, el impacto resultante alzó la tierra del suelo antes de que emergieran varias zanjas. Martillo mágico de energía mental. Sin embargo, incluso mientras que enfrentaba tal ataque formidable, ese Hwason no entró en pánico. Energía mental brotó inmediatamente de él antes de transformarse en un martillo grisáceo de energía mental de varios metros y chocarse contra la plataforma dorada. Clank, un ruido ensordecedor estalló en medio del aire, antes de que la plataforma dorada fuera enviada a volar por Hwason.
Cuando vio esta situación, el cuerpo de Lindon parpadeó, antes de aparecer sobre la plataforma dorada, mientras que todo su cuerpo se tornaba bronce verde de nuevo. Luego, levantó esa plataforma dorada, antes de enviarla viciosamente hacia abajo. Cuando vio el ataque de fuerza bruta de Lindon, Hwasong resopló involuntariamente. Mientras que ondeaba sus mangas, súbitamente, una figura grisácea oscura emergió de ellas. Con una fuerza amenazante y poderosa, se estrelló sólidamente contra la plataforma dorada. ¡Boom! Cuando los dos colisionaron, una fuerza extremadamente viciosa estalló en el aire. Lindon fue forzado a retirarse un paso, mientras que la figura fue enviada al suelo. Sus piernas eran como dos sables filosos mientras que penetraban varios metros el suelo. Sin embargo, incluso después de tomar ese ataque pesado, esa figura parecía no tener dolor en absoluto, mientras que sacaba directamente su pie del suelo y miraba en blanco a Lindon. Marioneta símbolo. Observando a la figura oscura la cual emitía un hedor extraño, las pupilas de Lindon se contrajeron un poco. Ese chico finalmente había sacado su marioneta símbolo. Esta marioneta símbolo parece ser incluso más fuerte que la mía. A pesar de que todavía no ha llegado a los niveles superiores, ya está en el pico del nivel medio. Lindon extendió ligeramente su palma entumecida, mientras que asombro llenaba sus ojos. Evidentemente, no se esperaba que la marioneta símbolo de Hwasong sería así de fuerte. Chico, no quería saber por qué me atreví a perseguirte solo, déjame decirte ahora. Después de convocar su marioneta símbolo, una luz siniestra comenzó a fluir en los ojos de Hwasong. Mientras tanto, una energía mental extremadamente poderosa se arremolinó fuera de su cuerpo como una tormenta. Las esquinas de su boca formaron una sonrisa siniestra, mientras que su dedo apuntaba formidablemente en el aire, mientras que una llama gris aparecía en la punta de este. Es porque no soy un maestro símbolo de cuarto sello, sino un maestro símbolo alma. Al escuchar la impresionante voz de Hwasong, las pupilas de Lindon se contrajeron abruptamente. Capítulo 252, fiera batalla contra Hwasong y maestro símbolo alma. La expresión facial de Lindon cambió ligeramente mientras que observaba el fuego de energía mental que se estaba reuniendo en la punta del dedo de Hwasong, mientras que Sok emergía en su corazón. Nunca había esperado que Hwasong en realidad fuera un maestro símbolo alma. Además, incluso a pesar de que él solo era un maestro símbolo alma de bajo rango, todavía era mucho más poderoso que un maestro símbolo de cuarto sello. Ya que Hwasong era un maestro símbolo alma y poseía una marioneta símbolo, eso sería incluso más problemático que enfrentar a un practicante en la etapa creación de forma avanzada. Su habilidad de batalla era capaz de competir con un practicante de élite en la etapa creación de inicial. Esa era la razón del por qué se había atrevido a perseguir a Lindon sin siquiera un rastro de miedo en su corazón. Con respecto a su propia fuerza, Hwasong tenía confianza absoluta en ella. Sin embargo, la fuerza que Lindon había demostrado lo aturdió un poco. No obstante, Hwasong mantuvo la confianza de que, en sus manos, incluso una estrella brillante como Lindon se eclipsaría completamente. Chico, cuando yo estaba asesinado y entrenándome en la Providencia Gran Desolación, tú apenas estabas iniciando, eres solo un mocoso ignorante. Hwasong miró atentamente a Lindon antes de burlarse con frialdad. Luego, sin darle a Lindon tiempo alguno para reaccionar, su dedo se azotó hacia adelante, antes de que un fuego grisáceo de energía mental se precipitara hacia adelante inmediatamente. El fuego de energía mental no poseía mucho daño hacia el cuerpo físico de uno. Sin embargo, si uno era impactado por este, las heridas sufridas eran varias veces más severas que una herida física. Era debido a que quemaría la energía mental de uno. De hecho, eso le sucedió a algunos tipos desafortunados antes de que fueran reducidos a retrasados mentales por ese fuego de energía mental. Por tanto, el fuego de energía mental era siempre el arma más poderosa de un maestro símbolo alma. Por tanto, cuando Lindon vio ese fuego inminente de energía mental, su rostro se tornó increíblemente solemne. Con un movimiento de su mente, una poderosa energía mental brotó de allí antes de formar una matriz ante él. Manifestación de la matriz de símbolos, 1000 llamas manifiestas. Un fuego sin forma del tamaño de un cráneo emergió rápidamente dentro de esa matriz de símbolos. Este no era fuego verdadero de energía mental, sino más bien un tipo de llama que Lindon había formado utilizando el poder de su matriz de símbolos. Por tanto, su fuerza y poder carecían completamente a comparación del fuego de energía mental. ¡Omf! Cuando vio esta situación, Hwasong resopló involuntariamente, mientras que un brillo monstruoso cruzaba por sus ojos. Mientras que apuntaba con su dedo, sus llamas grisáceas de energía mental se estrellaron viciosamente contra esas 1000 llamas. Cuando las dos fuerzas colisionaron, resonó un eco profundo, antes de que el fuego de energía mental consumiera forzosamente a las 1000 llamas de Lindon. Nada más que una luciérnaga, ¡qué broma!
Cuando vio que las 1000 llamas sucumbieron inmediatamente ante él, la sonrisa en el rostro de Hua-Son se incrementó. Luego, agarró viciosamente el aire, antes de que sus llamas de energía mental se expandieran velozmente y se transformaran en un mano gigante de llamas grisáceas, las cuales barrieron viciosamente hacia Lin Don. Boom. Cuando Hua-Son hizo su movimiento mortal, su marioneta símbolo, la cual estaba debajo de él, se estampó súbitamente contra el suelo, antes de convertirse en un relámpago y dirigirse hacia Lin Don. Mientras que se movía, el viento de su palma era como un sable. Era extremadamente formidable y peculiar. En la fracción de un segundo, Hua-Son había ejecutado su ataque. Además, con la asistencia de su marioneta símbolo, había acorralado directamente a Lin Don en una situación mortal. Un maestro símbolo alma junto con su marioneta símbolo, eso era un movimiento mortal casi perfecto. Mientras que sentía esa peligrosa aura dentro de su corazón, la expresión facial de Lin Don comenzó a volverse increíblemente solemne. Haciendo un gesto de agarre, su antigua alabarda de escamas celestiales emergió de nuevo en su mano, mientras que un brillo dorado circulaba lentamente alrededor de su cuerpo. Mientras tanto, un tatuaje de dragón parecía retorcerse ligeramente en la ella, mientras que una sensación peculiar y nueva comenzó a emerger dentro de su antigua alabarda, tesoro alma de alto grado. Justo ahora, finalmente podía demostrar el verdadero poder de su antigua alabarda de escamas celestiales. Cuando su antigua alabarda entró en sus manos, un sentimiento de orgullo brotó del corazón de Lin Don. En todo este año, había viajado en solitario desde la Providencia Tiando hasta la Providencia Gran Desolación. Durante este viaje, había sobrevivido a docenas de encuentros de vida o muerte, e incluso una existencia tan poderosa como el antiguo mono dragón fue burlada por él. Por tanto, ¿cómo podría Hua-Son, quien solo era un maestro símbolo alma de bajo grado, derrotarlo? Cuerpo bronce trueno. Transformación del mono demoníaco. En ese instante, un rugido profundo estalló dentro del corazón de Lin Don. Pronto, lo que siguió fue un poder extremadamente formidable y temible. Skik. La figura de Lin Don estaba completamente recta, mientras que la piel de su cuerpo se tornaba bronce verde. De hecho, algunas partes de su cuerpo ahora se estaban expandiendo lentamente. Mientras que su cuerpo crecía, desprendía un ruido chirriante estremecedor. En aproximadamente 10 segundos, la altura de Lin Don había crecido medio metro y se parecía a un mini gigante. Incluso a pesar de que su cuerpo no se transformó en acero, todos podían sentir claramente que el ruido debajo de su cuerpo era una fuerza masiva y temible. Jua. Lin Don apretó lentamente sus puños, mientras que cada músculo de su cuerpo se retorcía ligeramente. Un viento sin forma, igual que un huracán, cubrió su cuerpo, causando que el aire de alrededor emitiera un sonido efusivo. Esta era la primera vez que Lin Don fue capaz de ejecutar dos artes de fortalecimiento corporal juntas, y el resultado había excedido completamente sus expectativas. Mientras que el poder de su cuerpo rugía violentamente, Lin Don fue incapaz de resistir las ansias mientras que rugía hacia los cielos. Su rugido era como una explosión sónica, mientras que enviaba a volar directamente los árboles de alrededor. Piérdete. Los ojos de Lin Don eran fervientes, mientras que la antigua alabarda en sus manos crecía varias veces en tamaño bajo un brillo dorado. Justo ahora, se parecía a la lanza dorada Gran Luo de Wang Yan. Sin embargo, ya que la antigua alabarda de escamas celestiales estaba en las manos de Lin Don, su aura era evidentemente mucho más formidable que la de Wang Yan. Con un brillo dorado, finalmente ondeó su alabarda con una presión formidable hacia el cuerpo de esa marioneta símbolo, la cual ahora se estaba precipitando hacia él. Clank, un ruido crujiente acompañado con chispas estalló en medio del aire, antes de que una onda de choque estallara maniáticamente en el aire. Luego, el pecho sólido de esa marioneta símbolo fue abollado forzosamente, mientras que una fuerza formidable la golpeaba viciosamente contra el suelo, causando que un agujero de varios metros de profundidad emergiera en este. ¡Boom! Después de arrasar con esa marioneta símbolo con un golpe, el cuerpo de Lin Don se precipitó de nuevo hacia adelante. Luego, una sombra viciosa de alabarda se dirigió inmediatamente hacia esas llamas de energía mental. Chi. El poder Yuan dorado explotó inmediatamente hacia adelante antes de ser corroída maniáticamente por esas llamas de energía mental, causando que emergiera un ruido penetrante. Debes destruirte. Lin Don se veía como una deidad, extremadamente formidable. Un poder Yuan dorado con chispas estalló hacia adelante antes de destruir directamente la bola de fuego de energía mental. Luego, su figura desapareció antes de dirigirse directo hacia Hua-Son. Técnica de la antigua alabarda de escamas celestiales, alabarda de escamas de pescado. Técnica de la antigua alabarda de escamas celestiales, alabarda de escamas de pitón. Un pescado siniestro y una pitón enojada de poder Yuan emergieron simultáneamente.
Estaban llenas con sombras formidables de alabarda y una energía extremadamente poderosa, mientras que volaban velozmente hacia Hwasong. Sin embargo, justo mientras que las sombras de alabarda de Lindon volaban hacia Hwasong, un sonido de viento quebrado emergió detrás de él. Al girarse, Lindon vio que la marioneta símbolo, la cual había sido derrotada antes, estaba cargando de nuevo hacia él. Su palma estaba llena con un destello formidable, causando que uno temiera subestimarla. ¡Umph! En ese momento, un brillo frío cruzó por los ojos de Lindon. Poco después, una sombra emergió súbitamente de su bolsa de Qiankun antes de estrellarse viciosamente contra esa marioneta símbolo. Marioneta símbolo. Cuando Lindon convocó esa figura, un rastro de Sok apareció en los ojos de Hwasong. Sin embargo, antes de que ese rastro de Sok se propagara por su rostro, el ataque vicioso de Lindon se había aproximado a él como un huracán. ¡Boom! Su ataque vicioso aterrizó precisamente en el cuerpo de Hwasong. Luego, el cuerpo del último fue enviado a volar en el suelo, provocando una marca de 100 metros en este. De hecho, todos los árboles de alrededor fueron rasgados del suelo. Su poderoso ataque había aterrizado completamente en el cuerpo de Hwasong. Sin embargo, las cejas de Lindon se comenzaron a surcar ligeramente, sierra gigante de energía mental. Sin embargo, justo mientras que Lindon fruncía su ceño, la voz gélida de Hwasong resonó súbitamente. Luego, una vibración de energía mental, la cual causó que incluso Lindon estuviera un poco sorprendido, emergió viciosamente de esa ubicación. Es vos. Mientras que Lindon lo observaba solemnemente, desde lejos, Hwasong se levantó lentamente del suelo. Flotando sobre su cabeza, había una sierra grisácea de energía mental la cual medía 10 metros. Una vibración extremadamente formidable, la cual parecía ser capaz de incluso destruir energía mental, emergía de ella. Tu ataque fue de hecho muy poderoso, sin embargo, tengo esto. La expresión facial de Hwasong era un poco siniestra antes de rasgarse directamente la ropa y revelar un peto amarillo oscuro, el cual estaba vistiendo debajo. En ese peto, había una vibración de energía extremadamente poderosa. Justo ahora, el peto estaba ligeramente dañado en el medio. Según parece, probablemente fue causado por el anterior ataque de Lindon. Sin embargo, evidentemente, incluso un ataque de este tipo era incapaz de penetrar a través de ese peto. Por tanto, esto demostraba cuán poderoso era el peto. Mientras que observaba el brillo fluir en el peto, el rostro de Lindon se volvió increíblemente oscuro. Eso era debido a que se dio cuenta que ese objeto era un tesoro alma de alto grado que Hwasong había conseguido durante la subasta, la armadura de la tierra misteriosa. Con este objeto alrededor, incluso los ataques de un practicante en la etapa creación de forma avanzada no serían capaces de hacerle mucho daño a Hwasong. La familia de ese tipo era simplemente muy adinerada. Chico, estás acabado. Mientras que observaba la expresión fea de Lindon, la sonrisa en el rostro de Hwasong se intensificó. Ahora que tenía la armadura de la tierra misteriosa, era imposible que lo derrotaran. Por tanto, era momento de atormentar lentamente a Lindon hasta la muerte. Capítulo 253. Rompiendo la armadura. La armadura de la tierra misteriosa era un tesoro alma defensivo de alto grado. Enfrente de sus magníficas habilidades defensivas, incluso un practicante en la etapa creación de forma avanzada estaría impotente y torpe, justo como un león intentando roer el caparazón de una tortuga. Por tanto, cuando enfrentaba a Hwasong, quien ahora poseía la armadura de la tierra misteriosa, incluso Lindon sentía que el primero era una espina bastante problemática. La extravagancia que este tipo disfrutaba era incluso más grande que la Wang Yan. No pensé que también tuvieras una marioneta símbolo, sin embargo, parece que no se puede comparar a la mía. Hwasong traqueó su cuello, mientras que una sierra enorme de energía mental se retorcía lentamente sobre su cabeza, a la vez que algunas ondas de choque se propagaban de esta. Le envió una mirada a las dos marionetas símbolos que luchaban cerca, mientras que las esquinas de su boca se elevaban ligeramente, antes de hablar con un tono indiferente. La mirada de Lindon se desplazó ligeramente. En el duelo de las dos marionetas símbolo, la de Hwasong tenía de hecho la ventaja. Más importante, cada vez que la marioneta símbolo era utilizada para la batalla, consumiría cerca de 1000 píldoras de yuan puro. Si fuera antes, Lindon todavía sería capaz de soportarlo, sin embargo, su yo actual era muy pobre, y si esta situación continuaba, no pasaría mucho antes de que su marioneta símbolo de grado medio se quedara inmóvil debido a la falta de energía. Cuando ese momento llegara, y Hwasong uniera manos con su marioneta símbolo para tratar con Lindon, su situación se volvería bastante peligrosa. Enfrentando a Hwasong, quien poseía ambos, una marioneta símbolo y la protección de la armadura de la tierra misteriosa, Lindon caería indudablemente en una situación difícil. Chico, no ha pasado mucho tiempo desde que avancé a maestro símbolo alma.
Por tanto, eres la primera persona que prueba mi fuego de energía mental. Incluso si mueres aquí hoy, todavía serás considerado bastante afortunado. Hwason le sonrió siniestramente a Lin Don. Poco después, la expresión de Hwason se tornó súbitamente extraña, mientras que la sierra de energía mental sobre su cabeza se movía violentamente. Uno podía decir que esto debería ser una habilidad secreta espiritual bastante poderosa. Observa cómo rasgo tu energía mental en pedazos. Mientras que su sierra de energía mental se estremecía, Hwason movió súbitamente su brazo hacia abajo. Luego, esa sierra gigante de energía mental estaba llena con una fuerza imparable mientras que volaba velozmente hacia Lin Don. Squeak squeak, cuando escuchó el ruido del viento quebrándose mientras que la sierra de energía mental rasgaba a través del aire, la expresión facial de Lin Don se tornó solemne. Sus manos agarraron fuertemente su antigua alabarda de escamas celestiales, mientras que el yuan gran esplendor del trueno cruzaba a través de su cuerpo como una marea. Levemente, se podían escuchar los rugidos del trueno. Técnica de la antigua alabarda de escamas celestiales, alabarda de escamas de dragón. Un brillo dorado estalló súbitamente de la antigua alabarda antes de transformarse en la sombra de un dragón gigante. En la cima de la sombra del dragón, había algunas chispas de relámpago resonando. Luego, con una vibración de poder yuan extremadamente formidable, se estrelló viciosamente contra la sierra de energía mental. ¡Boom! Una explosión devastadora estalló instantáneamente en el bosque, antes de que una onda de choque salvaje barriera todo a su alrededor, como un huracán tiránico, mientras que rasgaba limpiamente cada árbol gigante dentro de un radio de 100 metros. Vientos fieros soplaban a través del horizonte, antes de que el pie de Lin Don aterrizara gentilmente en el suelo. Sin embargo, no decidió retirarse, sino abalanzarse directamente hacia una figura cercana. Su antigua alabarda danzada en el aire, antes de que sombras doradas de alabarda, las cuales llenaban el horizonte, cayeran sobre Hwason, justo como un huracán. Cuando vio el formidable ataque de Lin Don, Hwason no se retiró. En lugar, otra corriente poderosa de energía mental brotó de él, antes de formar una barrera de energía mental de varios metros de ancho alrededor de su cuerpo. Bang bang bang. Las formidables sombras de alabarda aterrizaron en esa barrera de energía mental y causó que algunas ondulaciones emergieran en su superficie. Rómpete. Cuando ese brillo dorado voló hacia adelante y se estrelló viciosamente contra esa barrera de energía mental, poco después, la barrera explotó inmediatamente, antes de que un viento fiero y vicioso se precipitara velozmente hacia la cabeza de Hwason. ¡Boom! Mientras que enfrentaba ese ataque inminente, Hwason estampó su pie contra el suelo. Luego, una columna de barro emergió súbitamente en el punto en donde yacía, antes de que lo propulsara hacia arriba y le permitiera esquivar la sombra veloz de alabarda. Cuando su ataque falló, los ojos de Lin Don se retorcieron ligeramente. Este Hwason era un miembro verdadero de la secta marioneta espantosa y estaba extremadamente bien versado en utilizar la energía mental. Antes, él había usado directamente la energía mental para empujar el suelo y propulsarse a sí mismo hacia el aire. Es vos, es vos. La figura de Hwason flotó en medio del aire con una expresión solemne en su rostro. Sus 10 dedos se movieron continuamente, antes de que incontables sables grisáceos forjados de energía mental llenaran el horizonte mientras que volaban hacia Lin Don desde cada dirección. Din din din. Mientras que enfrentaba el contraataque de Hwason, un resplandeciente destello dorado estalló de nuevo del cuerpo de Lin Don. Instantáneamente, en esta parte del bosque, tierra y polvo llenaron el horizonte, mientras que esta intensa batalla destruía todo dentro de un radio de 300 metros. Justo ahora, ambos habían empujado su energía mental y poder yuan hasta sus límites. Cuando ellos luchaban, era extremadamente fiero e intenso. Sin embargo, ese Hwason era un tipo bastante astuto. Él podía sentir cuán poderoso era el cuerpo físico de Lin Don. Por tanto, decidió no disputar con él de este modo. En lugar, utilizó varios trucos con energía mental para amarrar continuamente a Lin Don y comprar tiempo antes de que su marioneta símbolo viniera a ayudarlo. Con respecto a los planes de Hwason, Lin Don estaba claramente consciente de eso. Además, él sabía que la cantidad de píldoras de yuan puro en su posesión solo le permitirían durar por unos pocos minutos más. Por tanto, permitir que esta batalla continuara era obviamente desventajoso para él. Clank, otra sombra de la alabarda de Lin Don penetró peculiarmente a través de la barrera de energía mental de Hwason antes de aterrizar viciosamente en el pecho del último. Sin embargo, ya que Hwason estaba protegido por su armadura de la tierra misteriosa, no le incurrió ningún daño. Cuando vio esta escena, la expresión facial de Lin Don se hundió un poco.
Las poderosas habilidades defensivas de esa armadura de la Tierra Misteriosa eran bastante problemáticas. Esto significaba que sus ataques debían ser tan poderosos que pudieran penetrar a través de las defensas de la armadura de la Tierra Misteriosa, antes de poder herir a Hwason. Los ojos de Lindon brillaron, antes de cambiar súbitamente de ataque. En ese instante, el suelo debajo de él explotó de repente, antes de que un destello frío excesivamente formidable volara hacia él desde el suelo en un ángulo cerrado. ¡Clink! Este ataque furtivo causó que Lindon estuviera conmocionado. Sin embargo, gracias a sus sentidos agudos, inmediatamente, la antigua alabarda en sus manos se dobló en un ángulo extremo, antes de estrellarse viciosamente contra ese destello frío. Cuando los dos ataques colisionaron, un sonido crujiente estalló de allí, antes de que el brillo frío fuera enviado a volar debido a la masiva fuerza de Lindon. Los ojos de Lindon se desplazaron para mirar el objeto, solo para descubrir que era en realidad una daga roja oscura sin empuñadura. Esa hoja era rojo oscuro en color y parecía estar formada de sangre fresca. Llenos en ambos extremos de la hoja filosa, había columnas de dientes pequeños. Observándola, emitía una sensación fría y oscura, tesoro alma de rango medio. Aunque esta daga era pequeña, cuando Lindon la vio, sus pupilas se contrajeron inmediatamente. Antes, la frialdad y la fuerza emitidas de esa daga causó que su palma estuviera algo adolorida. Además, estaba llena con una vibración de energía excesivamente formidable. Evidentemente, este objeto era un tesoro alma de rango medio, una la cual no perdía con la antigua alabarda de escamas celestiales. Este tipo está lleno de tesoros. Cuando vio que Hwason sacaba un tesoro tras otro, Lindon sintió algo de envidia. En todo su cuerpo, aparte de la antigua alabarda de escamas celestiales en su mano, no tenía otro tesoro. Sin embargo, ese tipo era diferente, ya que parecía estar lleno con tesoros alma de rango medio. ¡Qué lástima! Cuando su ataque furtivo falló, Hwason suspiró algo decepcionado. Luego, su dedo se movió hacia adelante, antes de que esa daga roja hiciera un giro en U en medio del aire y se transformara una vez más en un destello rojo. Luego, con una velocidad extremadamente viciosa, se precipitó hacia Lindon. Al mismo tiempo, Lindon sintió de nuevo una vibración extremadamente poderosa de energía mental venir del cuerpo de Hwason. Evidentemente, el último se estaba preparando para usar otra habilidad secreta espiritual poderosa. Un brillo gélido cruzó por los ojos de Lindon, antes de que su cuerpo estallara viciosamente hacia adelante. Invirtió su agarre en la antigua alabarda, antes de lanzarla viciosamente hacia Hwason, justo como una lanza larga. ¡Gu! Esa antigua alabarda se transformó en un destello dorado, antes de abalanzarse hacia Hwason como un dragón dorado. Mientras que desplegaba sus colmillos y ondeaba sus garras, se veía extremadamente formidable. Sin embargo, al final, este ataque todavía fue evadido por Hwason, quien ya estaba bien preparado. Retardado. Cuando vio que Lindon en realidad había lanzado su antigua alabarda, una sonrisa burlona apareció en el rostro de Hwason. Eso era similar a romper un miembro suyo. Es vos. Después de lanzar su antigua alabarda, la figura de Lindon se movió directamente hacia Hwason, mientras que un brillo resplandeciente se reunía maniáticamente en su puño. Según parece, estaba planeando luchar utilizando únicamente su fuerza bruta. Cuando Hwason observó las acciones de Lindon, la sonrisa en su rostro se intensificó. Incluso con el apoyo de su antigua alabarda, Lindon era incapaz de penetrar a través de sus defensas. Por tanto, Lindon pensaba que podría atravesar su armadura de la Tierra Misteriosa con sus puños desnudos. Ya que estás tan ansioso por morir, debo concederte ese deseo. Sobre la cabeza de Hwason, la energía mental se reunió fervientemente antes de transformarse directamente en una esfera de energía mental. Dentro de esa esfera, emergía una vibración excesivamente salvaje. ¡Bas! Los movimientos de Lindon eran veloces. En un abrir y cerrar de ojo, había aparecido justo enfrente de Hwason. Sin embargo, justo ahora, una alfombra de oración había aparecido súbitamente en su puño, antes de que una fuente de energía mixta saltara de allí. Una vez esa fuente de energía apareció, saltó inmediatamente de la alfombra de oración y se adhirió en el puño de Lindon. Cuando esa fuente de energía mixta se adhirió en el puño de Lindon, una sensación de incomodidad emergió súbitamente en el corazón de Hwason. Observa cómo destrozo tu caparazón con un solo puño. En ese momento, ya era muy tarde para reaccionar. La expresión gélida de Lindon fue reflejada en los ojos de Hwason, antes de que su puño, el cual estaba lleno con una fuente de energía peculiar, descendiera. Debes estar soñando.
La expresión de Hwason era horrible mientras que un destello extremadamente brillante estallaba de su armadura de la tierra misteriosa. Un brillo dorado oscuro emergió de esa armadura antes de cubrir completamente el cuerpo de Hwason. Él estaba planeando utilizar su armadura de la tierra misteriosa para tomar valientemente el puño de Lindon. ¡Boom! Un puño sólido aterrizó en la armadura de la tierra misteriosa. Luego, en un radio de 100 metros, el suelo debajo de ellos explotó como un volcán, antes de que olas de arena de casi 10 metros de alto barrieran las cercanías. 387 Capítulo 254, Aniquilación y Rumble. Olas de arena barrieron el área antes de que este sector de bosque cercano se desintegrara en un instante. Mientras que la tierra llenaba el horizonte, parecía como una tormenta de arena violenta. ¡Bam! Entre esa tormenta de arena, un eco profundo, que causaba que el cuero cabelludo de uno se entumeciera, siguió después de ello. Poco después, una figura voló hacia afuera de la tormenta, antes de formar una zanja de 100 metros de largo en el suelo. Mientras que la tormenta de arena continuaba, la figura de Lindon todavía mantenía la misma postura después de ejecutar su puño. Mientras tanto, gotas de sangre fresca caían continuamente de su puño antes de teñir el suelo de rojo sangre. Skik. Lindon mantuvo esa postura por un momento, antes de levantar finalmente su cabeza algo rígida y observar gélidamente a Hwason, quien había sido enviado a volar por su puño. En ese momento, su corazón comenzó a palpitar violentamente. Esta era la primera vez que había utilizado esa tan llamada energía esencial Yuan, y su potencial excesivamente destructivo había llenado su corazón con temor. Su poder destructivo era tan fuerte que incluso un tesoro alma de alto grado no podía defenderse de él. Skik. Justo mientras que Lindon estaba temeroso por el poder de su energía esencial Yuan, Hwason, cuyo cuerpo había aterrizado en la distancia, comenzó a vomitar bocanadas de sangre fresca. Poco después, sus ojos estaban llenos de shock mientras que desplazaba su mirada para observar su armadura de la tierra misteriosa, solo para ver que justo ahora había una marca sólida de puño en ella, mientras que algunas grietas comenzaban a emerger lentamente desde esa marca. Incluso a pesar de que su armadura de la tierra misteriosa poseía tales habilidades defensivas, todavía fue casi destruida por el puño de Lindon. Aunque su armadura de la tierra misteriosa no fue destrozada completamente, una gran parte de la fuerza detrás del puño de Lindon todavía se filtró a través de las grietas y dejó a Hwason severamente herido. ¿Cómo es posible? Mientras que sentía un inmenso dolor desde su zona pectoral, Hwason gritó involuntariamente. Incluso aquellos practicantes de élite de la secta Gran Diablo, quienes poseían cuerpos extremadamente robustos, eran incapaces de destruir un tesoro alma de alto grado con un solo puño. Por tanto, ¿cómo pudo cumplir tal hazaña Lindon? Sin embargo, independientemente de cuánto se quejara Hwason, no podía alterar los hechos. Por tanto, después de gritar enojadamente, recuperó en inmediato algo de sus sentidos. Luego, mientras que observaba la expresión fría de Lindon, sus ojos brillaron antes de acostarse en el suelo y retirarse velozmente usando su energía mental. Justo ahora, ya que había sufrido tales heridas severas, y su armadura de la tierra misteriosa había sido reducida a un estado lamentable, si Lindon enviaba otro puño similar al de antes, este probablemente sería su sitio para descansar por la eternidad. Bastardo, los sueños se volvieron realidad esta vez. Nunca esperé que este chico fuera así de fuerte. Mientras que soportaba amargamente sus heridas, la figura de Hwason se retiró velozmente a la vez que maldecía enojadamente en su corazón. Nunca había esperado que Lindon fuera así de poderoso. Incluso a pesar de que él solo estaba en la etapa creación de forma inicial, fue capaz de casi destruir la armadura de la tierra misteriosa, la cual había frustrado a la mayoría de los practicantes en la etapa creación de forma avanzada. En ese momento, la única cosa que podía hacer era retirarse. Después de todo, había varios practicantes de élite en el culto de la marioneta espantosa. De hecho, en el peor de los casos, le podía pedir ayuda a su padre. Ya que él estaba en la etapa creación de y avanzada, sería un asunto fácil asesinar a Lindon. Con este pensamiento en mente, Hwason no se atrevió a retrasarse más. De hecho, incluso no se molestó en llamar a su marioneta símbolo antes de correr hacia las lejanías. Ya que decidiste venir, entonces no te vayas ahora. Sin embargo, incluso a pesar de que quería irse, Lindon no lo dejaría hacer eso tan fácilmente. Lindon entendía muy bien la personalidad de este tipo, y sabía que, si no lo terminaba ahora, entonces definitivamente se convertiría en una amenaza mayor en el futuro. Por tanto, lo podía dejar ir si nada hubiera sucedido entre ellos. Sin embargo, una vez Hwason hizo su movimiento, entonces Lindon debía ser completamente cruel. Justo ahora, mientras que observaba a Hwason, quien estaba escapando frenéticamente, Lindon resopló con frialdad. Luego,
estampó su pie contra el suelo antes de transformarse en una figura borrosa y abalanzarse hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojo, había alcanzado al gravemente herido de Hwason, cuya velocidad había sido recudida severamente debido a sus heridas. Lin Don, mi padre es un elder del culto de la marioneta espantosa, si te atreves a herirme, no habrá sitio en donde puedas esconderte en toda la providencia gran desolación. Cuando escuchó el ruido del formidable viento quebrándose que venía desde su espalda, la expresión facial de Hwason cambió drásticamente mientras que gritaba. ¡Tonto! Mientras que enfrentaba el grito de Hwason, Lin Don se burló mientras que sacudía su cabeza. Apretando fuertemente su puño, un brillo dorado emergió en este antes de golpear viciosamente la cabeza de Hwason. Justo ahora, Hwason, quien había perdido la protección de su armadura de la tierra misteriosa, era incapaz de soportar un solo golpe de él. Con respecto a su situación actual, Hwason entendía claramente eso. De inmediato, sus ojos se tornaron rojos, antes de que varios sables grisáceos de energía mental se precipitaran maniáticamente hacia Lin Don. ¡Bam! Mientras que enfrentaba el frenético contraataque de Hwason, el brillo bronce verde en la piel de Lin Don se volvió increíblemente oscuro. Mientras que golpeaba hacia adelante, un poder yuan dorado brotó de su puño, enviando a volar a la fuerza aquellos sables de energía mental. La fuerza detrás de su puño causó que el aire de alrededor estallara, justo como un cañón de aire altamente presurizado. Por tanto, antes de que su puño llegara, el viento detrás de este ya había caído viciosamente en el cuerpo de Hwason. Skik, cuando ese formidable viento se abalanzó hacia él, Hwason vomitó otra bocanada de sangre fresca. Poco después, un destello maniático cruzó por sus ojos, mientras que entendía que Lin Don en verdad quería matarlo. No va a ser tan fácil asesinarme. Hwason rugió como una bestia salvaje. Luego, ondas poderosas de energía mental brotaron de él, antes de transformarse directamente en un cráneo grisáceo de varios metros de alto. Técnica del Ghoul Mayor, cráneo corrosivo de la mente. Un grito formidable resonó de la garganta de Hwason. Luego, dos bolas de fuego de energía mental aparecieron súbitamente en los ojos vacíos del cráneo grisáceo, el cual estaba forjado de energía mental. Es vos. Cuando ese fuego de energía mental apareció en los ojos del cráneo grisáceo, un silbido peculiar resonó instantáneamente de su boca. Luego, ese cráneo abrió su boca, antes de que un torbellino gris emergiera en su interior, mientras que una poderosa fuerza de succión surgía de allí. Esa fuerza de succión no tenía mucho impacto en los objetos físicos. Sin embargo, instantáneamente, Lin Don pudo sentir que su energía mental estaba siendo drenada de su palacio Niwan y succionada por ese cráneo. Dóname toda tu energía mental. El rostro de Hwason era horrible mientras que escupía desesperadamente una bocanada de sangre esencial. Cuando ese cráneo estuvo cubierto por su sangre, la fuerza succión incrementó exponencialmente. Aquellos miembros del culto de la marioneta espantosa son realmente peculiares. Lin Don estuvo sorprendido por los artificios ilimitados de Hwason. Pronto, un brillo frío cruzó por sus ojos. Luego, con un movimiento de su mente, los 4 símbolos destino-alma en su palacio Niwan comenzaron a retorcerse antes de transformarse inmediatamente en 4 torbellinos destino. ¿Qué tal si no me la donas a mí? Las enormes manos de Lin Don fueron súbitamente hacia adelante, antes de agarrar ese cráneo grisáceo. Luego, una fuerza de succión excesivamente temible emergió de allí. Pronto, mucho temor apareció en el rostro de Hwason. Eso era debido a que se dio cuenta de que la energía mental dentro de ese cráneo grisáceo estaba siendo succionada rápidamente por Lin Don. Puedes consumir directamente energía mental. Hwason estaba en shock mientras que gritaba. Aunque su culto de la marioneta espantosa era capaz de cumplir la misma hazaña, solo podía hacer eso mediante varias maneras secretas. Sin embargo, ninguno de ellos era capaz de succionar directamente la energía mental de los otros como Lin Don. Además, lo que lo aturdió más fue que después de consumir la energía mental del otro, Lin Don no sufría ninguna reacción adversa. En lugar, el brillo en sus ojos se volvió más resplandeciente. Rómpete. Ese cráneo grisáceo se apagó gradualmente bajo la fuerza de succión maniática de Lin Don, antes de ser aplastado directamente por él. Poco después, sus ojos gélidos se giraron para observar a Hwason. ¡Demonio! Justo ahora, el rostro de Hwason estaba lleno de terror. Las varias habilidades que Lin Don poseía estaban completamente fuera de este mundo. El rostro de Lin Don era frío. Después de consumir ese cráneo grisáceo forjado de energía mental, podía sentir claramente que la energía mental dentro de su palacio Niwan se había vuelto mucho más fuerte. Aunque era un poco demoníaco arrebatarles la energía mental a los otros, era un movimiento bastante efectivo.
Ya que decidiste casarme, deberías estar preparado para este resultado. Lyndon le sonrió gentilmente a Hwason. Luego, su palma aterrizó súbitamente en la cabeza del último, antes de que una fuerza de succión emergiera violentamente de allí y consumiera toda la energía mental dentro del palacio Niwan de Hwason. Bastardo, el culto de la marioneta espantosa te casará, tu resultado será cientos de veces peor que el mío, solo espera y verás. Mi padre te torturará hasta que ruegues tu propia muerte. Mientras que sentía su energía mental disiparse lentamente, Hwason comenzó a desesperarse, a la vez que observaba a Lyndon y maldecía viciosamente. Soportaré las consecuencias de mis propios actos. Los ojos de Lyndon eran como piedra, antes de presionar violentamente su palma contra la cabeza de Hwason. Una fuerza sigilosa brotó violentamente de allí, antes de aplastar el cráneo del último, y poner fin a esta intensa batalla. Sangre fresca brotó de su cabeza. El rostro de Hwason se congeló entre odio y miedo mientras que caía lentamente al suelo. Un jugador importante de la ciudad Gran Marioneta había sido aniquilado justo aquí. Mientras que el aura de Hwason se disipaba, Lyndon cayó al suelo, antes de mirar a la distancia. En esa área, la marioneta símbolo de Hwason también se había vuelto rígida después de la muerte de Hwason. Lyndon bajó su cabeza mientras que jadeaba violentamente. Esta intensa batalla lo había hecho esforzarse bastante debido a que este tipo tenía muchos tesoros con él. Al final, si no hubiera utilizado la energía esencial Joan para destruir la armadura de la Tierra Misteriosa, Lyndon no habría sido capaz de hacerle mucho daño a Hwason. Ya que asesinaste a este tipo, ahora deberías estar en problemas. Pequeño Herminio apareció súbitamente en ese momento, antes de hablar. Incluso si lo dejaba ir, todavía estaría en problemas. Lyndon sacudió su cabeza. Este Hwason era un individuo vengativo. Por tanto, si lo dejaba ir, él utilizaría definitivamente la influencia de su culto de la marioneta espantosa para cazarlo. Por tanto, sería mejor para Lyndon terminar con él ahora. Sin embargo, esta vez, las recompensas son bastante substanciales. Lyndon levantó su cabeza mientras que observaba a la marioneta símbolo inmóvil. Luego, retiró la armadura de la tierra misteriosa del cuerpo de Hwason. Incluso a pesar de que estaba ligeramente arruinada, una vez la arreglara, este tesoro alma de alto grado estaría como nuevo. Después de quitarle la armadura de la tierra misteriosa a Hwason, una bolsa de Qiankun, oculta en el interior de esta, aterrizó en las manos de Lyndon. Mientras que observaba esta bolsa de Qiankun aparentemente tenebrosa, una sonrisa emergió en el rostro de Lyndon. Parece que este Hwason le había entregado involuntariamente varios tesoros a Lyndon. Capítulo 255, una cosecha abundante. Mientras que observaba la bolsa de Qiankun en sus manos, una enorme sonrisa apareció en los labios de Lyndon. Por el hecho de que Hwason parecía poseer incontables tesoros, él ya sabía que Hwason era definitivamente una vaca jugosa de dinero. De hecho, sus posesiones se cedían por lejos a las de Wang Yan. Naturalmente, esto no indicaba que el culto de la marioneta espantosa fuera más fuerte que el clan Wang, sino más bien, era debido a que Hwason poseía cierto estatus en el culto de la marioneta espantosa. De lo contrario, no habría sido capaz de permitirse tales lujos. Déjame encontrar cuán cargado estabas. Lyndon sonrió alegremente antes de que su energía mental brotara hacia la bolsa de Qiankun. Luego, su rostro comenzó a volverse rígido antes de exhalar profundamente, mientras que un rastro de shock y deleite llenaba las esquinas de sus ojos. 250.000 píldoras de Yuan puro. Lyndon se lamió involuntariamente los labios antes de observar en desconcierto el cadáver de Hwason. Evidentemente, nunca había esperado que este tipo hubiera traído tantas píldoras de Yuan puro. En el pasado, cuando Lyndon extorsionó las familias Di y Liu, solo consiguió 200.000 píldoras de yuan puro. Además, ellos tuvieron que reunir sus recursos con el fin de pagarle. Sin embargo, justo ahora, las píldoras de yuan puro que había conseguido de Hwason excedían esa figura. Por tanto, esto demostraba cuán adinerado era Hwason. Por supuesto, Lyndon no sabía sobre los extensos intereses empresariales del culto de la marioneta espantosa en la ciudad Gran Marioneta. Además, como el custodio local, Hwason era considerado un miembro de élite. Junto con el apoyo de su padre, no era imposible creer que él poseería tantas píldoras de yuan puro. Después de todo, la habilidad de Hwason excedía por lejos a aquellas de las familias Di y Liu. Con respecto a cuál era la procedencia del dinero de Hwason, Lyndon no le prestó mucha atención a ello. Después de todo, ahora cada objeto le pertenecía a él. Inmediatamente, tomó sin ceremonias todas las 250.000 píldoras de yuan puro, y las guardó dentro de su propia bolsa de Qiankun.
Mientras que sentía como su bolsa de Qiankun se hinchaba instantáneamente, Lin Don se sintió aliviado a la vez que suspiraba. Antes, en verdad había estado en la quiebra y, de hecho, incluso carecía de píldoras para activar su marioneta símbolo. Por tanto, aquellas 250.000 píldoras de yuan puro entregadas por Hua Song fueron realmente oportunas. Por supuesto, no se las entregó voluntariamente. Después de guardar aquellas píldoras de yuan puro, Lin Don continuó con la búsqueda. Los resultados causaron que estuviera extremadamente satisfecho. Eso era debido a que encontró varios manuales de habilidad secretas espirituales. Con respecto a las habilidades secretas espirituales, Lin Don solo tenía pocas. Por tanto, poseía ataques limitados de energía mental y carecía completamente a comparación de Hua Song. Por tanto, una vez descubrió aquellos manuales de habilidades secretas espirituales, las guardó sin ceremonias con una sonrisa amplia. Técnicas del Goul Mayor. Además, entre los manuales de habilidades secretas espirituales, la única que llamó la atención de Lin Don fue indudablemente el manual hecho de jade. Había 4 palabras grandes y fantasmagóricas plasmadas en ese manual, lo cual señalaba que este objeto era probablemente extraordinario. Un poco de la energía mental de Lin Don penetró en su interior. Poco después, un rastro de shock cruzó por los ojos brillantes de Lin Don. Eso era debido a que esta tan llamada técnicas del Goul Mayor poseía en realidad 2 habilidades secretas espirituales extremadamente formidables. Basado en las estimaciones de Lin Don, ellas deberían ser de grado I. Entre las 2 habilidades secretas espirituales, una de ellas era el cráneo corrosivo de la mente que Hua Song había ejecutado antes. Esta habilidad era capaz de absorber la energía mental del otro y después de un proceso complicado de refinado, uno sería capaz de utilizarla para fortalecer la energía mental de uno. En conclusión, era similar a los torbellinos destino de Lin Don. Sin embargo, la eficiencia y ferocidad de esta técnica era completamente incomparable a la de Lin Don. No es de extrañar que ese tipo fuera capaz de avanzar a maestro símbolo alma. Debió haber confiado en este método anormal, mientras que digería este hecho, Lin Don llegó finalmente a esta conclusión. Basado en la tasa usual de cultivación, era bastante remarcable que Hua Song fuera capaz de avanzar a maestro símbolo alma a tal joven edad. Sin embargo, a la luz de este dato, este hecho ahora parecía algo plausible. Con respecto a la otra habilidad secreta espiritual, parecía incluso más poderosa, y se llamaba Aullido del Diablo Espantoso. Esta era una habilidad secreta espiritual que era capaz de transformar la energía mental de uno en una onda sonora única. Aunque era extremadamente poderosa, también era bastante difícil ejecutarla. De hecho, incluso un maestro símbolo alma de bajo grado como Hua Song falló en ejecutarla. De lo contrario, Lin Don habría tenido un momento incluso más difícil en la batalla de hoy. Incluso a pesar de que es ligeramente anormal, sería una buena póliza de seguro. Lin Don sonrió ligeramente antes de guardar las técnicas del Goul Mayor en su bolsa. Incluso a pesar de que los métodos utilizados por el culto de la marioneta espantosa no eran considerados correctos, no los subestimó. Después de todo, la única ley dentro de este mundo natural era que el ganador reinaría en lo supremo. De hecho, la mayoría de las personas solo se preocupaban en el resultado final y les prestaban poca atención a los métodos utilizados para conseguirla. De hecho, sobre el tema de los métodos anormales, Lin Don descubrió que sus torbellinos destino probablemente serían incluso más anormales y dominantes comparado al del culto de la marioneta espantosa. Usualmente, escogerían no activarlos. Sin embargo, si se encontraba con una persona cruel y despiadada como Hua Song, no dudaría en utilizarlos. Después de todo, en este mundo, reinaba la fuerza. Las leyes del mundo natural se aplicaban similarmente en la sociedad humana, especialmente en un sitio como la Providencia Gran Desolación. Después de guardar aquellos manuales de habilidades secretas espirituales, Lin Don buscó por un momento. En la bolsa de Qiankun de Hua Song, había encontrado varios tesoros alma. Sin embargo, la mayoría de ellos eran de bajo grado y, por tanto, poseerían poco atractivo para él. Entre ellos, lo único que le gustó a Lin Don fue la daga roja sin empuñadura. Este era un tesoro alma de rango medio, y era extremadamente filosa y poderosa. Cuando se utilizaba para un ataque furtivo, era mortal y silenciosa. Por tanto, resultaba ser bastante útil en una batalla. Lin Don gastó varios minutos antes de contabilizar finalmente la recompensa total que había conseguido esta vez. Su recompensa total era bastante abundante. Haciendo caso omiso a las 250.000 píldoras de yuan puro y las técnicas del Goul Mayor, lo cual satisfago a Lin Don, solo la armadura de la tierra misteriosa dañada era suficiente para satisfacerlo. Una vez consiguiera un maestro símbolo alma para repararla usando llamas de energía mental, esta armadura de la tierra misteriosa recuperará sus habilidades defensivas.
En ese momento, bajo la protección de la armadura de la Tierra Misteriosa, su tasa de supervivencia se elevaría considerablemente. Aparte de la armadura de la Tierra Misteriosa, también había obtenido varios tesoros alma y manuales de artes marciales. Finalmente, también consiguió una marioneta símbolo de rango medio la cual podía competir con un practicante en la etapa creación de forma avanzada. Lindon se levantó del suelo, antes de ondear sus mangas y guardar las dos marionetas símbolo dentro de su bolsa de Qiankun. Luego, comenzó a sentir una sensación de vértigo dentro de su mente. Inmediatamente, sus cejas se surcaron un poco. Chico, después de consumir la energía mental de ese tipo, deberías encontrar rápido un sitio para comenzar a refinarla. La energía mental de ese tipo es ligeramente fría y si no la refinas apropiadamente, sufrirás mucho. Incluso a pesar de que tus símbolos destino alma son el reflejo de los símbolos ancestrales, solo pueden imitar las habilidades de los símbolos ancestrales, y no poseen definitivamente la misma habilidad de absorción de los símbolos ancestrales. Pequeño Armiño flotó casualmente al lado de Lindon antes de advertirle. De acuerdo, Lindon asintió ligeramente con su cabeza. Él sabía que debía refinar apropiadamente la energía mental que había absorbido. Sin embargo, el asunto más crítico ahora era buscar un escondite seguro. Las noticias de la muerte de Hwason llegarán probablemente pronto a la ciudad Gran Marioneta. En ese momento, el puesto avanzado del culto de la marioneta espantosa estacionado allí, buscará cegaramente venganza al enviar incontables practicantes de élite para cazarme. Los ojos de Lindon brillaron. Él sabía que después de matar a Hwason, estaría en un momento difícil. Sin embargo, ahora que ya lo había matado, era muy tarde para arrepentirse de ello. Por tanto, solo podía planear su próximo movimiento. Primero, debo dejar la ciudad Gran Marioneta y refinar la energía mental de Hwason dentro de una montaña. Incluso a pesar de que el culto de la marioneta espantos es muy poderosa, no es una tarea simple localizarme dentro de aquellas montañas vastas. El rostro de Lindon era solemne mientras que consideraba este asunto. Él podía competir con los practicantes de élite del culto de la marioneta espantosa estacionados en la ciudad Gran Marioneta. Sin embargo, al único quien más le temía era al padre de Hwason. El hecho de que él se pudiera convertir en un elder en el culto de la marioneta espantosa indicaba que debía ser bastante poderoso. Ahora que Lindon había asesinado a su hijo, ese anciano de seguro usará todo su poder para localizar a Lindon antes de matarlo. Déjame encontrarme primero con Meadow Flame. Un destello cruzó por los ojos de Lindon antes de que su cuerpo desapareciera. Cuando se fue, se esforzó extraordinariamente para ocultar sus huellas. Mientras que Lindon partía, esta área aparentemente siniestra se volvió extrañamente tranquila. Las vibraciones dejadas atrás causaron que la mayoría de las bestias demoníacas tuvieran miedo de acercarse. Este silencio solo duró por media hora, antes de que fuera interrumpido súbitamente por un sonido de viento quebrándose. Luego, dos figuras aparecieron antes de aterrizar en un árbol colapsado. Sus ojos barrieron el área, antes de detenerse finalmente en un cadáver helado en el suelo. Inmediatamente, sus cuerpos se pusieron rígidos. Mientras que eso sucedía, los dos hombres intercambiaron miradas. Ambos podían ver el terror y miedo en los ojos del otro. Inmediatamente, sus figuras desaparecieron antes de aterrizar al lado de Hwason. Mientras que observaban el rostro temeroso, pero vengativo del último, los dos sintieron una frialdad emerger desde el interior de sus corazones. Ese chico, en realidad asesinó al custodio Hua. El practicante con nariz de águila engulló una bocanada de saliva mientras que decía toscamente: ¿qué deberíamos hacer ahora? La voz del otro hombre estaba temblando mientras que hablaba. Hwason tenía un estatus bastante sólido en el culto de la marioneta espantosa, y más importante, su padre era un elder. Por tanto, solo podían imaginar cuán enojado estaría el elder una vez estas noticias llegaran a sus oídos. Primero llevémoslo de vuelta. Ese pequeño bastardo está acabado. Pronto, descubrirá las temibles consecuencias que le esperan, dijo levemente el practicante con nariz de águila. Luego, curvó su cuerpo y agarró el cadáver de Hwason antes de precipitarse hacia la ciudad Gran Marioneta. Mientras que observaba su espalda, el otro hombre también tragó saliva. El elder del culto de la marioneta espantosa tenía una reputación bastante infame. Por tanto, ya podía sentir cuán temible sería su ira. Justo como había dicho el practicante con nariz de águila, el chico quien había asesinado a Hwason estará en un estado mucho más mórbido. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.